Hola chicos, para esta semana vamos a analizar las leyes de Newton. La primera ley de Newton o ley de la inercia. La ley de la inercia establece la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el tipo de movimiento que describe dicho cuerpo. La primera ley de Newton nos dice: todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta o resultante que actúa sobre el cuerpo es nula. Es decir, la partícula está en equilibrio estático o en equilibrio dinámico respectivamente. El equilibrio estático es cuando la partícula no se mueve, está sin movimiento, como en el cómic donde está descansando Garfield y está aplicando un equilibrio estático. El equilibrio dinámico se relaciona cuando el cuerpo está con velocidad constante o en movimiento rectilíneo uniforme. Ejemplo, un vehículo que circula sobre la carretera con una velocidad constante durante el tiempo. La expresión matemática de la primera ley de Newton es fuerza resultante o neta o la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Mire, aquí recordemos que la fuerza es un vector que tiene sus componentes. Cuando nosotros hacemos o analizamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar que ciertas fuerzas están en el eje X, otras fuerzas en el eje Y y otras fuerzas en el eje Z. Por el momento solo vamos a analizar las fuerzas ejercidas en el plano, es decir, solo en los ejes X y Y. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. La ley de Newton o ley de la inercia es válida únicamente para partículas que se mueven sobre superficies sin rozamiento. Sistemas de referencias inerciales. Consideremos un piloto de avión de acrobacias que se desplaza con velocidad constante, describiendo una trayectoria rectilínea. Si no hay turbulencia, el piloto tiene la impresión de estar en reposo. De hecho, lo está con respecto a los asientos o a las paredes del avión. Ahora, si el avión disminuye su velocidad o toma una curva, el piloto siente la tendencia a moverse hacia adelante o hacia un lado. En ambos casos, el piloto ve modificado su estado de reposo, sin que aparentemente se haya ejercido sobre él una fuerza externa que explique el fenómeno. Desde la interpretación del piloto debe actuar una fuerza y de hecho parece experimentarle. A estas fuerzas que experimenta el piloto se las conoce como fuerzas ficticias. Las fuerzas ficticias son las fuerzas que aparecen en sistemas de referencia que no mantienen la velocidad constante y suelen manifestarse con sensaciones estomacales como las que tenemos en un ascensor cuando arranca o se detiene. Un ejemplo de las fuerzas ficticias es cuando un avión disminuye la velocidad o toma la curva. El piloto va a tener la sensación de que hay una fuerza que ejerce sobre él para que exista un cambio de velocidad. En esta imagen podemos apreciar que el avión se encuentra en equilibrio dinámico, en movimiento rectilíneo uniforme. Hay una fuerza ficticia que se aplica sobre el avión para que éste tome la curva y pueda cambiar este equilibrio dinámico. Vamos a analizar los sistemas de referencia no inerciales.
Son los que se encuentran en rotación como un carrusel o los que describen un movimiento acelerado como un ascensor en caída. Dos tipos de sistemas de referencia: los sistemas de referencia inerciales y los sistemas de referencia no inerciales. Todo va a depender de dónde se encuentren estos sistemas. Por ejemplo, cuando tenemos un ascensor, si usted observa esta imagen, tenemos un ascensor donde el sistema de referencia es no inercial porque se está moviendo el ascensor. En cambio, para una persona que está fuera del ascensor, el sistema de referencia será inercial. Masa inercial es una medida de la resistencia de una masa al cambio de velocidad con relación a un sistema de referencia inercial. Por ejemplo, tenemos tres esferas de igual radio, pero de diferente material. La una esfera va a ser de hierro, la otra de madera y la tercera de espumaflex, a las cuales vamos a aplicar la misma fuerza en el mismo tiempo y se encuentran las tres en reposo. La esfera más difícil de mover es la que se opone al cambio de movimiento, es decir, la que tiene mayor inercia. Para el caso de las esferas de igual radio y diferente material, encontramos que la esfera de hierro experimenta menor cambio en la rapidez por efecto de la fuerza aplicada, razón por la cual decimos que la esfera de hierro es la que tiene mayor fuerza inercial. Vamos a analizar el centro de gravedad. Una de las fuerzas básicas de la naturaleza es la interacción gravitacional. Todo cuerpo que se encuentre en la proximidad de la Tierra experimenta una fuerza de atracción gravitacional. Esta fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso y el vector que lo representa se considera dirigido hacia el centro de la Tierra. Para los objetos que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra, representamos el vector, pero peso hacia abajo. Puesto que los cuerpos están formados por una gran cantidad de pequeñas partículas donde cada uno de ellos tiene un peso determinado, el peso total del cuerpo corresponde a la suma de los pesos de cada una de las partículas. El punto de aplicación del vector peso es el centro de gravedad del cuerpo. Dependiendo de la forma del cuerpo y de cómo estén distribuidas las partículas que lo conforman, el centro de gravedad se ubica a mayor o menor distancia con respecto al centro geométrico de dicho cuerpo. Por ejemplo, el centro de gravedad de un recipiente cilíndrico de aluminio completamente lleno con agua coincide con su centro geométrico, mientras que el centro de gravedad del recipiente parcialmente lleno de agua se ubica por debajo del centro geométrico del recipiente. Aquí nosotros tenemos un ejemplo donde observamos, este es un cilindro que se encuentra en suspensión y el centro de gravedad es el punto donde está aplicado todo el peso del cuerpo. Es decir, justo en esta intersección del centro de gravedad podemos nosotros aplicar una fuerza que puede alterar la forma de este cilindro. Si nosotros quisiéramos romper un ladrillo, deberíamos encontrar el centro de gravedad de ese ladrillo para poder romper y ahí aplicar justo en el punto del centro de gravedad, aplicar una fuerza. Vamos a aplicar el conocimiento adquirido en un ejercicio. ¿Cuál es el valor de la fuerza normal que experimenta el cuerpo si su peso es de 45 newtons? Y tenemos
al gráfico donde tenemos un bloque, la superficie, y aplicando una fuerza de 15 newtons, formando un ángulo de 35 grados. Lo primero que debemos hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Aquí el bloque está representado como una partícula, es el origen de las coordenadas. Tenemos a las coordenadas X y a la coordenada Y. La primera fuerza que aparece en este bloque o en esta partícula es el peso. Vector dibujado hacia el centro de la Tierra y representado con la letra W. La fuerza normal aparece porque el bloque está sentado sobre una superficie y está perpendicular al plano contenido. Por lo tanto, esta N es del vector normal. También tenemos la fuerza con un ángulo de 35 grados que experimenta el bloque para su movimiento. Tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo: el peso, la normal y la fuerza. Observamos que la fuerza normal y el peso se encuentran paralelos al eje Y. En cambio, la fuerza se encuentra formando un ángulo de 35 grados con el eje X. Por lo tanto, esta fuerza debemos nosotros determinar las componentes, tanto en su eje X como en su eje Y. Determinamos con el ángulo y cuando determinamos la componente en el eje X, vamos a determinar por medio de la función coseno y para la componente en el eje Y por la función seno. Reemplazando valores tenemos que la componente en el eje X de la fuerza es 15 newtons por coseno de 35 grados. La fuerza X va a ser igual a 12.3 newtons. Y la componente de la fuerza en Y va a ser igual a 15 newtons por seno de 35 grados. La fuerza en Y va a ser igual a 8.6 newtons. Aplicando la primera ley de Newton, donde dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, tenemos que las fuerzas que hay o que existen en el eje Y son la fuerza normal, la fuerza, el peso y la fuerza con su componente en Y. La fuerza normal en sentido positivo, el peso en sentido negativo y la fuerza en la componente Y. Sumados me van a dar igual a 0. De aquí nosotros podemos despejar la fuerza normal. La fuerza normal es igual al peso menos la fuerza en Y. Es decir, la fuerza normal es igual a 45 newtons, que es la del peso, menos la componente de la fuerza en Y, que es 8.6 newtons. El valor de la fuerza normal es 36.4 newtons.